Desde hace 20 años somos especialistas en energía solar fotovoltaica, climatización y biomasa. Distribuimos una selección de marcas y combinamos tecnologías con un solo objetivo: ayudar a nuestros clientes a reducir sus facturas energéticas. Estamos cerca de ti porque disponemos de una red de instaladores autorizados en toda España. Formamos profesionales y usuarios para que juntos consigamos cambiar el modelo energético y conseguir un planeta más limpio y sostenible. ¿Qué significan las palabras EHS? Bueno, pues como indican, es una palabra en inglés, que es Eco Heating System, que en principio lo que realizamos con esto pues es para poder tener calefacción y refrigeración mediante agua caliente o agua fría. Conseguimos un alto rendimiento en comparación con sistemas tradicionales. La bomba de calor, todos sabemos que siempre, bueno, el coeficiente de rendimiento siempre es algo mayor que un sistema tradicional de energético con electricidad únicamente o con gas, como las calderas. Y bueno, es lo que consideramos aerotermia. Tenemos un compresor inverter con refrigerantes R32 y R410 en función de la potencia instalada. Múltiples combinaciones para cubrir todas las necesidades. Nosotros como Samsung estamos apostando por un sistema de aerotermia con bastantes combinaciones, con diferentes soluciones para poder abastecer a todas las necesidades que necesita un instalador o incluso un cliente en una vivienda para poder dar todas las salidas, lo que pide un cliente, se lo podemos ofrecer. Sistema TDM Plus, que entre ellos, tenemos tres partes, podemos dividirlo en tres secciones, ¿no? La TDM Plus, tendríamos por una parte unidad exterior, por otra parte un hidrokit, ya sea con tanque integrado o con un equipo mural, y luego podríamos incorporar en el mismo circuito equipos de expansión directa, ya sea de conductos o split de pared. Podríamos incorporarlas en este mismo sistema. No tendríamos que colocar en sistemas independientes. Aparte de, incorporar energía solar, fotovoltaica y demás. Luego también tenemos el sistema split, que es un poco, ya no es tan avanzado, lo que eliminamos la parte de la expansión directa y tenemos pues la unidad exterior con un sistema hidrokit, ya sea en la conexión frigorífica o ya sea la conexión hidráulica. Tenemos las dos opciones, o sea que variedades tenemos bastantes. Y conectar un hidrokit externo, un interacumulador de ACS externo y demás posibilidades son las que podemos hacer. Y luego ya por último tendríamos el equipo mono, que es la unidad, la básica, como queremos decir, como si fueran las primeras aerotermias que salieron, que eran los equipos mono, que todo está ubicado, todo el refrigerante está ubicado en la unidad exterior y nosotros pues hacia aguas adentro, hacia la vivienda, lo que tendríamos sería un circuito hidráulico. Esta opción, aunque parezca la más básica, hay veces que la gente pues le es interesante porque en este tipo de unidades, como no manipulamos refrigerante, podemos alcanzar grandes potencias con refrigerantes de R32. Entonces, esa es una solución que nosotros hemos querido mantener, hemos apostado por ella y bueno, que sepamos que tenemos estas diferentes opciones. Un poquito de repaso, más que nada. No sé si que quede un poquito claro lo que es el sistema de HS. Y vamos a comenzar un poquito por el tema de instalación. Vamos a dar como dos partes. En la primera parte vamos a intentar hablar de instalación pura y dura, de lo que es un sistema, ya sea Samsung, sea X, para conocer y recordar y refrescar pues, cuáles son los aspectos básicos para poder realizar una instalación frigorífica. Lo primero, la tubería de cobre. Nosotros deberíamos de usar una tubería de cobre estándar ASTM, que en principio cualquier fabricante de tuberías o los distribuidores habituales que vamos a tener
necesitamos unos espesores mínimos que cubrir para poder satisfacer nuestras necesidades. Realmente no creo que vayáis a tener problemas para tener ese tipo de espesores, pero bueno, que sepáis que hay unos espesores mínimos que tenemos que cumplir y que, en principio, pues eso, los distribuidores os van a ofrecer ese tipo de calidad, pero no está de más que reviséis ese tipo de información. Elementos importantes. El cortatubos, por supuesto, no podemos cortar la tubería. En este caso, nosotros la tubería frigorífica hay que cuidarla y mimarla mucho. Entonces, no podemos cortar la tubería de cualquier manera. Necesitamos un cortatubos específico para la tubería de cobre. Y luego, muy importante, el escareador. La gente, yo pues llevo muchos años en tema de aire acondicionado y sé lo que es las instalaciones. Y, sinceramente, veo poca gente que use el escareador. Es un elemento muy importante y muy sencillo que la gente o lo desconoce, yo creo que muchas veces es por desconocimiento. Y el escaneador es muy importante para varios sentidos. O sea, si nosotros vamos a colocar una pieza o unificar piezas, ese escaneador nos va a limitar las rebabas internas, nos va a eliminar esas posibles reducciones o interferencias en la transmisión de tubería, en la circulación de refrigerante. Aparte de eso, cuando vamos a realizar los abocardados de las líneas frigoríficas, de las conexiones en la unidad interior o la unidad exterior, porque recordemos que en todas estas unidades no son conexiones soldadas, son conexiones abocardadas, os puedo asegurar que la mayor parte de las fugas de refrigerante donde están los equipos es por un mal abocardado, por no un buen abocardado. Y una de las cosas que conseguimos hacer eliminar esos problemas de abocardado es a través del escareador, escarear bien y hacer un ensanchado correcto de la tubería. Y, bueno, por supuesto, el tapado. Tenemos que evitar que entren impurezas y que entren porquerías en la unidad en el interior de la tubería y, sobre todo, también humedad. Aunque la humedad luego la podemos eliminar parcialmente con el tema de la bomba de vacía y demás, pero siempre en los demás, o sea, nosotros siempre tenemos que acostumbrarnos a tapar esta tubería. No hablamos de una tubería de fontanería, es una tubería frigorífica que hay que tener más cuidado con ella. ¿Qué consideraciones más tendríamos que tener? Una de ellas, también importante, cuando nosotros vamos a soldar, hablamos siempre de tubería frigorífica, no en tubería hidráulica. Siempre en nuestros equipos deberíamos de realizar una soldadura con soplado de nitrógeno. De esta manera nosotros evitaríamos la acumulación de sustancias pues no condensables en las tuberías de refrigerante y debe usarse un soplado con nitrógeno cuando se solde las piezas. El no utilizar nitrógeno cuando soldemos, una soldadura que al menos debe de tener un porcentaje de plata de un 5%, causaría acumulación de cascarilla y óxido en el compresor y obstrucciones en los capilares, filtros deshidratadores, válvulas de expansión que afectan el rendimiento que causan averías prematuras. Esto sinceramente, es muy importante. O sea, la gente a lo mejor no es consciente de la importancia que tiene mantener un interior de la tubería limpia hasta que luego no hay problemas. Hay que contar con que estos equipos llevan elementos, no son elementos como anteriormente que eran muy básicos y no tenían casi elementos de control, de seguridad. Ahora hay que andar con mucho cuidado porque pues, tenemos válvulas de expansión, tenemos filtros deshidratadores, tenemos incluso mallas como una malla filtrina que hay en el interior de las tuberías del exterior. Hay que tener mucho cuidado de que no se obstruyan esas partes. Y, de hecho, cuando se hace mal se nota y al final cuando a lo mejor el SAT a comprobar una instalación que se ha averiado una válvula de expansión, abrimos la tubería y vemos que hay muchísima cascarilla y entonces ahí tenemos el problema. O sea, es importante hacer esa soldadura con atmósfera de nitrógeno. ¿Cómo realizaríamos el soplado con atmósfera de nitrógeno? Bueno, pues deberíamos de conectar una botella de nitrógeno cerca del punto de soldadura. Colocaríamos en la botella de nitrógeno pues un regulador de caudal con un caudalímetro. Yo he puesto aquí una foto de un caudalímetro pues modelo tipo, pero bueno, podéis usar el que queráis. Lo que sí recomendamos, que siempre es una recomendación, ya vosotros podéis hacer lo que queráis, pero es una recomendación. El flujo pues, que debe de ser alrededor de unos 5 litros por minuto para que haya un flujo constante dentro de la tubería y vaya eliminando la cascarilla que hay en el interior de la tubería. Si el flujo, claro, es bajo, pues no evitará la formación de óxido o la formación de impurezas que hay en el interior. Y si el flujo es demasiado alto, la soldadura, si lo habéis probado, cuando le metéis abrís mucho el grifo del nitrógeno, hace que la soldadura sea muy complicada. Es más, incluso a veces que te puede salir incluso poros en la soldadura por meter una presión demasiado elevada.
Aquí, bueno, tenemos un dibujillo pues, de cómo realizarlo correctamente. Una especie de embudo, terminando también con un embudo para poder tener un correcto flujo de nitrógeno entre el entero y la salida. Lo que quiero que veáis, que estos son modelos tipo, que veáis que es muy importante realizar el soplado de nitrógeno. Sé que no es fácil y que no es cómodo y que tienes que andar con la botella de nitrógeno de un lado para otro, pero esto os va a evitar a la hora de luego de tener problemas luego en el futuro a la hora de cuando ya se instala la máquina, que tú en el momento de instalarlo no te vas a dar cuenta, pero a lo mejor a los 6 meses o un año de vida vas a tener problemas y esto evidentemente no va a cubrir la garantía, ni de nosotros ni de cualquier fabricante, os estoy dando una recomendación. Después de hacer el soplado, pues nosotros cuando ya tenemos todas las tuberías conectadas y toda la instalación terminada, pues deberemos de realizar una prueba hermética. A ver, el reglamento de instalaciones térmicas en edificios exige siempre una vez y media la presión de trabajo. Yo he hecho una especie de tabla más o menos de lo que realmente más o menos pues, deberíamos de hacer. Tenemos que contar con que el refrigerante del R22 que se usaba anteriormente ahora está prohibido, no se usa. O sea, ahora mismo es un refrigerante en desuso, que trabajaba a una presión de trabajo bastante inferior, entonces la presión de prueba pues con 28 o 30 kilos ya te era suficiente. Pero fijaros cuál es la presión a la que tendríamos que elevar cuando es, por ejemplo, un R410, que serían 4,1 megapascales, o en R32, que tendríamos que elevarlo incluso a 4,6 megapascales. O sea, es importante que esa presión la elevemos a esa presión porque va a ser un poco la presión una vez y media o un poco menos de la presión de trabajo. Y bueno, aquí una recomendación que mantener pues, la presión durante al menos 24 horas, si no hay fugas. Bueno, esto es el modelo tipo. Yo lo que os recomiendo es que, bueno, metáis presión en el circuito, aumentéis un poquito la presión, al menos, por ejemplo, 10 kilos, y cerréis el grifo. Ay, que aquí no vemos que baje la aguja, perfecto, no hay ningún una fuga grande, porque al final es peor para vosotros, vais a gastar muchísimo nitrógeno metiendo una presión elevadísima. Pues tengo 10 kilos, no hay fuga, venga, pues voy a subir un poquito más. Tengo 20 kilos, no hay fuga, venga, voy a subir un poquito más. Tengo 30 kilos, no hay fugas. Y una vez ya terminada la presión máxima, la presión a la que nosotros queremos establecer, pues muy interesante sería pues, revisar todas las partes abocardadas. Las partes abocardadas siempre pueden tener una fuga de refrigerante muy lenta, que nosotros en la aguja no lo vamos a ver. O sea, es verdad que a lo mejor si tuviéramos un manómetro muy de precisión digital, pero no es completamente fiable. Lo más fiable es cogerte tu jabón, tu brochita, irte a cada abocardado de las unidades interiores y exterior y comprobar que no te sale ninguna pompa a la presión que tú estás estableciendo. Y además, mucho mejor para vosotros, porque si tenemos una fuga de refrigerante en un equipo que tiene a lo mejor, en este caso a lo mejor no es así, pero imaginamos que a lo mejor un equipo tiene 20 kilos de refrigerante y tenemos una fuga de refrigerante. Tener una fuga de esas dimensiones y volver a cargar supone un gasto para el instalador pues muy elevado. Si nosotros certificamos que no hay una fuga de refrigerante, pues muchísimo mejor. Así que, pues eso, tener cuidado con eso. Y bueno, ya empezaríamos un poquito más con el tema específico en las instalaciones ya más, la parte de instalación ya más específica a nuestros equipos Samsung. Como todos los fabricantes, pues tenemos unas limitaciones de distancias frigoríficas. Para las unidades de 4, 6 y 9 kilovatios en refrigerante R32 y para unidades con unidades interiores con depósito de ACS integrado. Cuando la unidad, o sea, la distancia máxima entre unidad de exterior y unidad interior, en las unidades de 4,6 kilovatios sería de 30 metros, la longitud máxima de tubería frigorífica, y en las de 9 kilovatios hasta 35 metros podríamos llegar. La diferencia de altura, hay que diferenciar si tenemos la unidad exterior arriba o la unidad interior arriba. Hay que diferenciarlo. Y siempre hay que ver las distancias. Todo esto siempre está en los manuales. Como pones abajo, hay que consultar los manuales de instalación para obtener más información detallada de cuáles son las características específicas de cada unidad. Pero bueno, damos una guía un poco para que sepáis que como todos los fabricantes y como todos, pues no podemos hacer lo que queramos. Tenemos unas distancias mínimas y una distancia máxima. Entre el punto H1, que sería la parte de abajo, entre la unidad exterior y la unidad interior, si tenemos la unidad exterior más abajo y la unidad interior más arriba, pues la altura serían 15 metros. Y si fuera al revés, si tuviéramos la unidad exterior por encima de la unidad interior, pues la diferencia de altura sería de 20 metros.
Para las unidades exteriores de 4, 6 y 9 kilovatios con refrigerante R32 y unidad interior de split mural, el hidrokit de pared, que es el primero que tuvimos en el mercado, la distancia máxima entre unidad exterior y unidad interior sería igual, 30 metros en 4,6 y 35 metros en 9 kilovatios, y la diferencia de altura sería prácticamente igual. 15 metros si la unidad de interior está más baja que la unidad exterior está más baja que la unidad interior, y si es al revés, si la unidad exterior está más alta que la unidad interior, pues sería de 20 metros. En este caso sería para las instalaciones para las unidades TDM, o sea, para las unidades exteriores de 4,4, 6,6 kilovatios y 9 kilovatios con refrigerante R410A. Hablemos de que en este caso, ya lo dijimos en el anterior curso, como las unidades TDM, ya de gran potencia, hemos seguido apostando por el refrigerante R410 por el problema que tenemos con el R32 y las cantidades de refrigerante máximas que se pueden instalar en una vivienda. Tenemos que adaptarnos a lo que nos exige la normativa dentro de una vivienda y no movernos entre problemas de certificados y demás que son muy complicados a la hora de instalar y demás. Entonces, en este caso, cuando hay grandes cantidades de refrigerante y una instalación grande, pues seguimos apostando por el 410. La longitud total en este caso sería entre un mínimo de 5 metros en la línea de líquido, siempre contamos con la línea de líquido, igual que cuando hablamos de un DVM o un VRV. La distancia mínima sería de 5 metros y la distancia máxima podríamos llegar hasta los 25 metros. La distancia máxima entre unidad interior y unidad exterior sería 30 metros, sería entre total de refrigerante entre la unidad interior, la unidad exterior y la unidad interior más alejada, y luego la distancia máxima entre la primera derivación, que sería este punto de aquí, en este caso que está dibujado, y la última unidad interior, que sería aquí arriba, sería de 20 metros. O sea, no podíamos superar esa distancia. Y luego, pues igual, tenemos también limitaciones de diferencias de altura. Si la unidad exterior está por debajo de la unidad interior, pues la distancia máxima sería de 15 metros, la altura máxima, perdón. En el caso de la unidad exterior que esté por encima de las unidades interiores, pues la altura máxima, la diferencia de altura máxima sería de 20 metros. Y luego la diferencia entre unidades interiores no puede ser, o sea, entre la unidad interior más baja y la unidad interior más alta, no puede superar los 7 metros. Para instalaciones frigoríficas en unidades exteriores entre 12 y 16 kilovatios, que son un poquito más grandes, ya pues tenemos otras distancias un poco más largas. Mínimo 10 metros de distancia frigorífica, siempre hablamos de línea de líquido, y podemos llegar hasta los 200 metros de distancia frigorífica. Como veis, podemos satisfacer en una vivienda común, una vivienda unifamiliar, un chalet o una vivienda, pues podemos llegar a cualquier punto de la instalación de la vivienda. La limitación entre unidad interior y exterior sería 70 metros. Entre la primera derivación y la última unidad interior, que estamos hablando desde este punto hasta la última unidad interior, que estamos hablando de 40 metros, que es una distancia bastante maja. Y entre la unidad lo que es la válvula de expansión, que se colocaría un poquito antes de la unidad anterior. En algunos casos se viene incorporada en la unidad anterior y en otros casos viene externa. Pues la distancia máxima entre la válvula de expansión y la última unidad interior sería de 20 metros. Bueno, perdón, me corrijo. Hablamos de la válvula lo que es el cajón de la válvula de expansión. Cuando hablamos de un cajón de la válvula de expansión hasta la última unidad anterior, estamos hablando de 20 metros. Si tenemos una expansión que es única y exclusiva para una unidad anterior, la distancia máxima es 1 metro. Aquí no está indicado, pero es importante que lo sepáis. Si nosotros colocamos una válvula de expansión externa a la unidad anterior y es única y exclusiva para esa unidad anterior, la distancia máxima es de 1 metro. Como en todas las demás, igual la diferencia de altura entre si tenemos la unidad exterior más baja que la unidad interior, pues 25 metros. Si tenemos la unidad exterior por encima de la unidad interior, la distancia máxima son 30 metros. Y la diferencia máxima de altura entre la unidad más alta y la unidad más baja, pues estamos hablando de 15 metros. Vale, pues ya entraríamos dentro de las máquinas. Ahora empezaremos con la máquina, la unidad mono. Hay que tener cuidado de no deformar la tubería de la unidad utilizando una fuerza excesiva al conectar la tubería. Esto nos pasa como cuando pasa en un fancoil.
Los fancoils sabemos que son tuberías hidráulicas, en este caso no son tuberías frigoríficas, y lleva en el interior de la máquina lleva una conexión con una tuerca de latón, y dentro de esa conexión, si miráramos interiormente y hiciéramos una radiografía, dentro hay un intercambio de placas. Hay que tener mucho cuidado que aunque nosotros tenemos nuestras protecciones para que esa rosca no se doble, hay que hacer contrarroscas. O sea, realmente tenemos que tener cuidado de que esa tuerca no se nos deforme porque luego al final se queda oculto en la parte interior de la máquina, no nos damos cuenta de que hay un problema y a la hora de la verdad, luego cuando hay una falta de rendimiento, sí, podemos tener bastantes problemas. Utilice siempre 2 llaves para apretar y aflojar las conexiones de agua y apriete las conexiones con una llave una llave de torsión, pues como se especifica en la tabla. Esto es una guía tipo. Si tenéis una llave dinamométrica, pues mucho mejor. O sea, tenemos los valores específicos de cada unidad, tanto incluso el par de apriete que tenemos que tener para las conexiones hidráulicas como para las conexiones frigoríficas, están todas establecidas en el manual de instalación y si queremos hacerlo con total seguridad, pues podemos consultarnos en esos manuales. Es obligatoria en este caso la instalación de elementos de seguridad externos, tales como un filtro de agua de al menos unas 50 micras. Yo siempre recomiendo un filtro de agua pues superior al diámetro de la tubería, porque si nosotros vemos, si el diámetro de la tubería a lo mejor estamos hablando de que son, pongamos 1 pulgada, pero resulta que cogemos un filtro de 1 pulgada, si miramos el interior de ese filtro, al final lo que ves por el interior no es 1 pulgada, es menor. Siempre recomiendo que el filtro sea un poco de mayor dimensión para no retener el caudal de agua necesario para poder satisfacer las necesidades de la unidad exterior. Porque todas las unidades de este tipo, tanto en la unidad mono como en la split, como en el Climate Hub, nos hace falta un caudal mínimo. Tenemos un caudal mínimo, un caudal máximo y un caudal nominal. Nosotros tendríamos de buscar siempre el caudal nominal de la máquina. Deberíamos de incorporar una válvula de seguridad de al menos unos 3 bar y un sensor de flujo externo. La máquina no lleva incorporar sensor de flujo. Tendríamos que conectarlo externamente, o sea, instalarlo externamente y luego conectarlo internamente. Consultamos el manual de instalación para poder hacerlo. Y luego, pues importante, no utilizar piezas galvanizadas en circuito para no tener problemas a la hora de la corrosión del circuito hidráulico. Los espacios mínimos de instalación. Hay que asegurarse de que dejar un espacio mínimo adecuado en la instalación. En este caso hablamos de la unidad interior Climate Hub, la que viene con el hidrokit, con el depósito integrado y con todos los elementos de seguridad y demás. Bueno, en este caso, pues hay que asegurarse pues, de dejar un espacio adecuado de 10 milímetros en la parte izquierda, 10 milímetros en la parte derecha, 30 milímetros en la parte superior y 50 milímetros en la parte delantera para poder sacar la tabla. El lugar de la instalación debe estar ventilado. Y, bueno, los componentes de la unidad están diseñados específicamente para soportar altas temperaturas. Todos los componentes electrónicos, todos los componentes mecánicos, todo está ahí dentro. Nosotros contamos con que la máquina va a trabajar a una temperatura de a lo mejor 65 grados. La máxima temperatura que va a poder trabajar esta máquina va a ser 65 grados en la tubería de inducción. Entonces, bueno, los componentes están diseñados para que trabajen correctamente a esas temperaturas. Pero, no obstante, el lugar tiene que estar ventilado. Perdona, Alberto, aquí has dicho milímetros, me imagino que te referías a centímetros, cuando hablabas de milímetros. Son milímetros. Son 10, 500, 10 y 300, Eso es. No sé si, bueno, a lo mejor me he equivocado al decir 30, son 300. Son 10 por el lado izquierdo, 10 por el lado derecho, 500 de frente y 300 hacia arriba. Gracias por la corrección. Vale. También tenemos que tener en cuenta, bueno, en este caso, lo que habíamos comentado, el filtro, el caudalímetro, la válvula de 3 vías, el depósito de ACS, la resistencia interna de ACS, el vaso de expansión, la válvula de seguridad y hay otros más elementos de seguridad y elementos de control se encuentran incorporados en este equipo. O sea, lo que queríamos, como ya lo comentamos en el otro curso, pero quería también mostraros también ahora que si nosotros instalamos esta unidad, pues casi prácticamente nos podemos olvidar de muchos de los elementos que hay que instalar externamente y ya pues vienen preparados para nuestros equipos. Y que al tener un control real que además es propio y no es externo, al final siempre el control es mucho más seguro y más confortable. La unidad interior debe instalarse en interiores, siempre en interiores, en ambientes cálidos y cumplir las condiciones descritas en el manual de instalación. Cuando digo ambientes cálidos, me refiero a ambientes que no sean externos, no sean de la calle. El lugar de instalación
evidentemente debe estar protegido de las heladas porque esta máquina no está diseñada para trabajar en ambientes externos y es necesaria una conexión de drenaje para los condensados. Aquí esto es importante decirlo porque la máquina no podemos apoyarla sobre el suelo. Tenemos que elevarla al menos unos 100 milímetros, 10 centímetros del suelo para poder conectar los sistemas de drenaje. Porque pues tenemos problemas, bueno, todos sabemos que siempre hay problemas de condensación, hay aislamiento, pero siempre siempre se forman gotitas por la diferencia de temperatura, ambiente y tal, y siempre se pueden formar condensaciones. Esas condensaciones hay que desaguarlas de alguna manera. Entonces, la manera que nosotros tenemos es que todo caiga hacia la parte de abajo de la máquina y luego se lleve a un desagüe desde la parte de abajo de la unidad. Vale. En este caso vamos a hablar del hidroquí de pared, el anterior, que es el que anteriormente se instalaba. Este no lleva el depósito de ACS integrado, o sea, lo que es el interacumulador no lo lleva incorporado. ¿Vale? En este caso tendríamos el filtro, el detector de flujo. Bueno, hay una cosa que no he comentado antes, que ya lo dijo, perdón que me vuelva atrás, que es interesante. En estas máquinas, las Climate Hub, que son las modernas, las que hemos traído este año y que hemos apostado fuertemente por ellas, en vez de disponer de detector de flujo, disponemos de caudalímetro. Esto es bastante importante porque, como he comentado anteriormente, nosotros tenemos un caudal mínimo, un caudal nominal y un caudal máximo. Con este elemento, el caudalímetro, nosotros podemos visualizar digitalmente qué caudal le está pasando exactamente por la máquina cuando la tenemos en marcha. Entonces, podemos regular la instalación muy correctamente a través de este elemento de seguridad. Y no, como todos sabéis, en los detectores de flujo es más complicado. Una clapeta que si no hay flujo, pues no pasa el caudal. Pero de esta manera tenemos la posibilidad de internamente no tener que instalar un caudalímetro externo para poder regular la instalación. Alberto, con referencia al Climate Hub, disculpa que te interrumpa, tenemos una pregunta. Has Sí. mencionado que es una unidad que está diseñada para estar instalada en el interior de la vivienda. Eso Si es. por el motivo que sea se instala en el exterior, ¿hasta qué temperaturas puede trabajar bien la máquina estando en el exterior? No lo tengo, no lo tengo visto porque realmente no nos dan opciones de temperatura exterior. Siempre nos dicen que están en temperatura interior. No obstante, si alguien está interesado en que le diga las temperaturas a las que debe trabajar la unidad interior, me puede informar y le digo, pero a nosotros esa unidad, como tiene que trabajar en interiores, ya sé que muchas veces a lo mejor no está instalada dentro en una cocina o en una trascocina. A lo mejor hay veces que está instalada en garajes. Pero lo que tenemos que tener claro es que no podemos instalarla en la puerta de un garaje o en la fachada de un edificio. Tiene que estar siempre dentro de una vivienda. No obstante, si esa persona está interesada, pues le puedo dar esa información. Si queréis os amplío un poco de información. A ver, este equipo en un principio, pues mientras esté en un interior, o sea, me refiero que no esté a la intemperie, que es donde puede sufrir, pues, heladas o puede sufrir lluvia y demás, puede estar perfectamente en un garaje. De hecho, yo en mi casa lo tengo en un garaje y el garaje, pues, se puede poner en invierno tranquilamente a 10 grados, incluso puede haber días que haya bajado a 5 grados. Evidentemente, hay que tener cuidado con que no lo pongamos en la calle porque, sobre todo en una zona muy, muy fría, pues puedes tener riesgo de que se congele el primario y en ese caso pues tendrías que echar anticongelante, pero claro, luego con lo que es en la parte de ACS no puedes echar anticongelante, entonces siempre y cuando no esté temperaturas negativas, ya os digo, yo en mi caso, en mi propio caso, lo tengo en un garaje que además, lo has comentado tú, pero sí que es verdad que la mía sí que está cerca de la puerta y bueno, llevo funcionando y sin problema. También es Queda verdad claro. que... Alejandro, gracias. Venga, vale. Sí. Bueno, seguimos entonces. Aquí en este tipo de instalación pues tenemos otras diferencias de como tiene un cajón diferente, pues hay que dejar otras dimensiones.
En la parte izquierda tenemos que dejar 300 milímetros, en la parte derecha 350, que tiene una explicación, y es porque la parte derecha es donde está ubicada la parte de la placa electrónica donde conectamos electrónicamente las máquinas, y con 300 milímetros pues se nos es bastante complicado. Hay que dejar un espacio mínimo para poder trabajar y conectar bien los elementos, el cableado eléctrico. En la parte desde la unidad hasta la parte inferior hay que dejar al menos entre 1200 milímetros, una cantidad mínima, y luego en la parte frontal 500 milímetros y en la parte superior 200 milímetros. En este caso, el filtro detector, en este caso hay un detector de flujo, no hablamos de un caudalímetro. Si quisiéramos colocar un caudalímetro tendríamos que colocarlo externamente. Y la válvula de seguridad se encuentra incorporada, entre otros elementos. Tenemos un depósito de primario, tenemos dos resistencias internas en el primario, que es lo que vimos en el anterior curso. La unidad interior, igualmente que el otro modelo, debe instalarse en interiores y cumplir las condiciones descritas. El lugar de la instalación debe estar protegido de las heladas, como evidentemente ha dicho Alejandro y ha confirmado Alejandro. Y bueno, es necesaria una conexión de drenaje. En este caso es más sencillo. Lo otro lo he dejado más claro porque está muy bajita la máquina, hay que elevarla para poder conectar bien el desagüe. En este caso, como la tenemos más elevada, pues trabajamos como realmente una caldera. Y porque en una caldera se tiene que conectar el desagüe, pues en este caso, bueno. Y la limpieza del filtro, que aunque en la otra pantalla no lo he dicho, es importante que todos debéis saber que siempre la limpieza del filtro de la unidad interior debe realizarse de forma periódica. O sea, es algo que es importante. Cuando hay una falta de caudal, nos va a tirar por falta de flujo, y la mayor parte de los problemas es porque el filtro está sucio y hay que limpiarlo. Pues yo siempre recomiendo una vez por temporada, pues, limpiarlo. Y luego, igual que en todas los equipos, pues tenemos unos espacios mínimos de instalación. Hay que tener en cuenta, pues, desde la máquina a la parte trasera, que hay que dejar unos 30 milímetros, a la parte izquierda, a la parte derecha, a la parte delantera. No podemos colocar una máquina que aspire sobre otra. Bueno, son las consideraciones que podemos que mirar en los manuales de instalación para poder ver esas distancias. Y son muy importantes. O sea, no nos cuesta nada mirar un poquito el manual de instalación para poder comprobar esas distancias y poder cumplirlas. Porque luego podemos tener muchos problemas de rendimiento. Cualquier elemento, este es un elemento bastante interesante para poder comprobar. En las consideraciones que podemos tener en el circuito de agua. La presión nominal de funcionamiento debe estar entre 1 y 2,8, que es algo como si fuera una caldera. Y si la presión aumenta, pues se liberará por el válvula de seguridad. Comprobar el filtro periódicamente, como he dicho anteriormente. Se recomienda batir el sistema durante un mínimo de 4 horas una vez al año. Bueno, esto es una recomendación. Eso ya es algo que podéis usar vosotros. Utilizar agentes de limpieza para evitar las reducciones, sobre todo en intercambiador de placas de la unidad exterior. Bueno, la calidad de agua debe de cumplir la directiva europea, una directiva europea que está establecida. Instalar los purgadores, sobre todo en la parte superior del sistema, porque la máquina tiene sus purgadores, pero si la instalación está por encima de esa parte, pues siempre hay que instalar esos purgadores, que es algo que es evidente en cualquier instalación hidráulica. Y bueno, el rango de funcionamiento, esto es en temperaturas interiores. El rango de funcionamiento de temperatura de salida, de temperatura de agua de salida, está entre 25 y 55. En calefacción, que en este caso, cuando hablamos de un R32, sí podemos superar hasta los 65 grados en impulsión, no en almacenamiento, y hasta 25 en refrigeración y 25 mínima en refrigeración. Bueno, como en todas las máquinas, necesitamos nuestros elementos de seguridad eléctricos. Nuestra protección del cuadro eléctrico, tanto unidad exterior como unidad interior, que tendríamos que mirar las características técnicas bueno, en la siguiente página creo que lo tengo puesto. Y luego la conexión y la interconexión entre unidad interior y unidad exterior. Conectaríamos mediante un cable de 2 hilos de máximo 1,5 milímetros conectados al F1 F2. Y luego conectaríamos el mando de externo, nuestro mando, el mando externo, pero que es mando de Samsung, que conectaríamos al F3 F4. La Clima Hub ya viene incorporado, y en los demás equipos pues tendríamos que, bueno, en el hidrokit de pared también viene incorporado. La que no viene incorporado es en la unidad de la unidad mono. Y ya por último, pues la sección del cableado. Nosotros damos unas especificaciones técnicas de cableado en función de la potencia de la máquina. No obstante, siempre tenemos que buscar el reglamento térmico, el reglamento de baja tensión. Si nosotros decimos que a lo mejor una máquina hay que alimentarla con una máquina de 2,5, pero el reglamento le está diciendo que 6 milímetros, pues siempre tenemos que irnos a la más desfavorable. Pero que siempre tenemos que mirar nuestros valores.
Nosotros en nuestro caso siempre damos el mínimo de circuito y el máximo de circuito. Tendría que estar establecido el automático entre los dos valores. O sea, en este caso, si es 18 amperios, ese sería el mínimo, 25 amperios sería el máximo. Y habría que adecuar el cable, la sección del cable a la potencia a la que tenemos la máquina. Para la comunicación, como he dicho anteriormente, utilizar, y es muy importante, una manguera de 2 hilos independiente de entre 0,75 y 1,5. Si esa manguera va a pasar por algún elemento, yo que sé, una Regiban, un equipo, una parte de que hay muchos cableados, mucho consumo, o detrás de un cuadro eléctrico y sabemos que puede haber problemas, no deberíamos de tener en cuenta que tenemos que usar un cable blindado, porque la alimentación que pasa por ahí es una alimentación variable en corriente continua, que no es estable del todo, entonces necesitamos que el flujo de electricidad sea correcto. Y para poder evitar problemas e interferencias, pues deberíamos de usar una manguera blindada. Siempre y cuando, es lo que repito, siempre y cuando sepamos que va a ir por un lugar que creemos que puede generar interferencias. Si va solo por una manguera y no va por la pared o va por el techo y no pasa por ningún lugar, elemento de mucho consumo, no habría problemas. Nada, pues esto es todo. Ahora, pues, si tenéis alguna preguntilla que nos tenéis que hacer y eso, pues es el momento de comentarnos todas vuestras dudas y nuevos. Excelente presentación, Alberto. Te agradezco sobre todo que hayas hecho ese esfuerzo de sintetización porque hemos cubierto mucho en muy poco tiempo y eso es un requerimiento que te había pedido yo como favor de intentar encapsularlo todo en 30 minutos porque evidentemente el servicio de postventa de Samsung está a vuestra entera disposición cada vez que tengáis alguna consulta técnica y evidentemente también tenéis una documentación técnica fenomenal que acompaña cada uno de los equipos Samsung. He resumido aquí algunas de las preguntas que nos habéis hecho. Por ejemplo, nos preguntáis, el sistema EHS de Samsung evidentemente puede funcionar con aerotermos, o sea, con circuito de agua. Puede funcionar también con splits de gas. Eso es, sí. Lo que hemos hablado, pero trabajan con split de gas, pero tiene que ser equipos específicos para nosotros. O sea, nosotros tenemos el modelo, la parte de TDM, pero en este tipo de instalación, las unidades interiores tienen que ser específicas para TDM. No podemos instalar un equipo Samsung que ya está instalado con refrigerante, una unidad 1x1, una unidad múltiple. No podríamos adaptarla a nuestro equipo ClimaHub. Tenía que ser una unidad interior de refrigerante específica para esta instalación. Mira qué bien, porque has contestado la siguiente pregunta, que era precisamente si se pueden aprovechar splits que ya estén instalados. Claro, no es posible. O sea, tienen que ser las unidades interiores, tanto sean de conductos o sean de pared, o las unidades del mercado que tenemos disponible, las unidades TDM, que es la que nos posibilita tener unidades de expansión directa en aerotermia, tienen que ser específicas para aerotermia, no se pueden aprovechar. Mira, otra pregunta que nos están haciendo es relativa al COP de nuestros equipos cuando trabajan a bajas temperaturas. Sí, ahora mismo no dispongo de la tabla, pero todos sabemos que el coeficiente, tanto el COP como el ER, en condiciones extremas siempre hay una bajada de rendimiento, pero que bueno, que nosotros, si alguno está interesado, puede ponerse en contacto con nosotros y le podemos dar la tabla de rendimiento a la temperatura que ellos le dicen, porque siempre nosotros, tanto nosotros como todos los fabricantes, pues hay una curva de rendimiento en función que baja la temperatura, pues el rendimiento va bajando. Hay que tener en cuenta siempre que ese rendimiento que contar con el lugar donde está instalado. Si no es lo mismo una máquina que esté instalado en el centro de Madrid con una humedad relativa de un 30% a una máquina que resulta que está en las afueras de Madrid, que la temperatura en invierno estamos a menos 2 grados y la humedad a lo mejor es del 80%. Siempre hay que calcular bien esas instalaciones. En efecto, yo también quiero hacer mucho énfasis, importantísimo. Y para hacer esos cálculos, evidentemente, también contáis con todo el equipo técnico de Samsung. Efectivamente, tenemos prescriptores, tenemos gente de back office, tenemos personal propio interno que pueden asesorar en cualquier momento a cualquier instalador para poder hacer una instalación correcta en condiciones. Hay una pregunta relacionada con edificios comerciales. Cuando estamos trabajando con superficies de 500 metros cuadrados o superior, ¿dispone Samsung en su gama de productos de algún producto de aerotermia o ya en este tipo de edificios recomendáis ir directamente a gas? Bueno, hay muchas instalaciones diferentes. O sea, podemos instalar varias aerotermias, o sea, parcializar con más aerotermias
podemos instalar una unidad chiller que solamente, o sea, que tuviéramos una unidad exterior en la que enviamos agua a la unidad interior, que no sería termia, pero también sería otra solución. Y luego tendríamos la otra solución, que es el DVM, que es para circuitos únicamente frigoríficos. Pero si lo que queremos es ahorrar energía, lo que más te va a ahorrar energía siempre todos sabemos que es la aerotermia. Pero claro, depende de las necesidades. Aunque sean, no hablamos, porque el problema no son los metros cuadrados, el problema es las necesidades que tiene el cliente. Si a lo mejor todo siempre es un estudio, si lo que necesitan es agua caliente sanitaria, calefacción y climatización, pues hay que tirar a la aerotermia. Si lo que necesitan solamente es climatización, a lo mejor hay que tirar a la IBM. Siempre hay que estudiarlo bien. Muy bien, otra pregunta que nos hacen bastante repetitiva es ¿cuál sería la intervención típica cuando lo que estamos haciendo es sustituir una caldera por un equipo de aerotermia? Bueno, es que la caldera es totalmente diferente a lo que nosotros usamos. Ahora, una caldera tiene sus tuberías de calefacción. Lo que podríamos hacer es aprovechar la línea hidráulica que va a la calefacción. Pero hay que estudiarlo muy bien. O sea, lo normal es que vaya una persona o alguien que conozca el tema y revise qué es la instalación que tiene hecha y cambiar una por otra. O sea, tendríamos que eliminar la caldera, aprovechar ese circuito hidráulico de la calefacción. Habría que buscar si esos elementos tales como radiadores o suelo radiante, no sé, depende de cómo esté instalado, si se pueden instalar realmente en ese tipo de unidad y el espacio de instalación, porque a lo mejor requiere un depósito adicional o un depósito de acceso. Entonces, claro, podemos hablar que es que no es una instalación típica como quitar una caldera y ponerla nuestra. O sea, depende de la instalación. Puede ser posible que solamente con el hidrokit lo coloques y no tenga mayor instalación, pero como te haga falta elementos más necesarios, como un depósito de ACS, que en este caso sería necesario, una caldera no lo lleva. Habitualmente no hay en una vivienda tipo, no hay un depósito de ACS, entonces hace falta pues unos 3 elementos de instalación. Siempre recomiendo que vaya alguien a visitar la instalación con anterioridad. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que os encontráis que cometen los instaladores? Lo que te he comentado anteriormente, el error más frecuente, y lo digo y lo vuelvo a repetir, el error más frecuente que comete un instalador casi siempre es no hermetizar correctamente el ciclo. Y muchas veces, sea por falta de desconocimiento o por falta de, no lo sé, o por rapidez, porque quiere terminar rápido. Pero una buena instalación con una hermeticidad correcta te asegura un funcionamiento, aparte de también el soplar con nitrógeno. Esas dos intervenciones, para mí, son los errores más comunes que suele cometer un instalador a la hora de montar, ya no una aerotermia, sino un equipo de instalación común. Lo que pasa es que una aerotermia hay que ser mucho más conscientes de ese tipo de instalaciones como correctas. Y por último, la última pregunta que tenemos sería si puedes definir un poco cuál es el protocolo de postventa de Samsung. Por ejemplo, un instalador que está acostumbrado a trabajar con otras marcas y que quiere probar Samsung, ¿qué apoyo va a encontrar por parte del departamento de postventa de Samsung en esta primera experiencia con Samsung? Sí, a ver, primero sería preventa, ¿no? Vamos a empezar por el principio. En preventa, pues teníamos nuestros compañeros de back office o de prescripción para poder ver la instalación y calcular bien una instalación. Luego os venderíamos la máquina y diríamos, bueno, la máquina que a ti te interesa, pues es esta y esta, con estas características, y te damos un presupuesto, te decimos lo que hay que hacer, realmente lo que es necesario. Cuando una vez que se haya aceptado todo, nosotros tenemos le llamamos cortesía en la puesta en marcha. Entonces, hacemos una visita de obra en la que en el medio de la instalación pues decimos, mira, es que esto hay que hacerlo así, así, o ver que realmente está bien hecho, o hay algo que hay que modificar y demás. Y luego, después de la visita de obra, hacemos una puesta en marcha. Y en esa puesta en marcha, pues ya realizamos las comprobaciones con nuestro ordenador, hacemos unas grabaciones de datos, hacemos un protocolo de puesta en marcha, que todos los elementos estén correctos, estén instalados. O sea, realmente vamos a tener asesoramiento desde la preventa hasta la postventa y luego ya más adelante en el tema de averías, si hay algún tipo de anomalía en la instalación. Pero estamos completamente cubiertos. Una de las cosas, perdóname que complete un poco la respuesta de Alberto, una de las cosas que se han cambiado en los últimos 10 años es, digamos, orientar el servicio y ir de la mano del instalador desde que cogemos el proyecto hasta que acaba el periodo de garantía. ¿Vale? O sea, no somos unas personas, no hay un departamento que te vende el proyecto y luego hay otro que te lo repara. Digamos que el mismo departamento técnico es el que
digamos, gobierna todo este proceso técnico. Y al final lo que encontramos es que esa sinergia que podemos tener desde preventa hasta postventa, pues al final el usuario final y en nuestro caso el instalador, pues lo agradece bastante. Porque no te encuentras con que luego va a venir alguien de postventa diciéndote que esto no se puede instalar. ¿Por qué? Porque es básicamente el mismo departamento es el que gestiona todo. Y luego, muchísimas gracias Alejandro, Alberto, por vuestra ayuda hoy. Este vídeo va a tener un título y van a ser 40 minutos imprescindibles para el climatizador. Y yo os animo a todos los que no hayáis probado equipo Samsung a que lo probéis, porque seguramente os sorprenderá la calidad del producto, la muy buena relación calidad-precio y evidentemente el extraordinario servicio postventa que tiene Samsung Clima en nuestro país. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y muchas gracias Alejandro y Alberto, compañeros de Samsung, por compartir vuestra experiencia con todos nosotros. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, buenos días. Si has aprendido algo con este vídeo, te agradeceremos mucho que cliques un me gusta, que compartas el vídeo con tus amigos, con tus familiares, con conocidos y que dejes comentarios, preguntas. Estaremos encantados de contestar a todas las dudas que tengáis. Hay más vídeos como este colgados en nuestro canal YouTube. Si te suscribes, podrás recibir automáticamente todos los episodios nuevos que vayamos colgando. Y por último, recordarte que puedes participar en nuestro blog, en nuestra página web, donde encontrarás muchísima información y preguntas que son contestadas por especialistas.